esa entrega, esa adoración a Dios allí donde tú estás. Presta mucha atención a lo que Dios hablará a nuestras vidas en esta mañana. Porque es Dios quien habla a nuestras vidas. No es el hermano, es Dios. Es Dios. Aleluya. Vamos a ubicarnos en Salmo 16. Vamos a comenzar por allí. Salmo 16. Yo pensaba que iba a predicar sin micrófono. Pero era una prueba para ver cómo estamos allí. Bendecimos la electricidad, ¿verdad? Gloria a Dios por la electricidad. Pero no cuando se va. No cuando se va, dice la mamá. Aleluya. Salmo 16. El versículo 5. Vamos a leer del 5 al 7. Salmo 16, del 5 al 7. Vayan allí a leer ese pequeño versículo, un pequeño corto versículo, para entrar en el tema de esta mañana. Yo sé que hay mucho calor, pero un ratico nada más que vamos a estar aquí. 10 minutos. Cuando dice 10 minutos, no solo son 10 minutos, es un poquito, pero presten un poquito de atención. Amén. Minutos llaneros, como dice la hermana. Leemos bajo la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: Jehová es la porción de mi herencia y de mi copa. Tú sustentas mi suerte. Las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos. Y es hermosa la heredad que me ha tocado. Bendeciré a Jehová, que me aconseja. Aún en las noches me enseña mi conciencia. Como poético, ¿verdad? Salmo, un libro poético. Dice que las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos. Y es hermosa la heredad que me ha tocado. Bendeciré a Jehová, que me aconseja, y aún en las noches me enseña mi conciencia. Entonces el salmista sabía que era consciente de que la presencia de Dios estaba allí. Amén. Se lo podemos hacer, ¿no? Que el hermano ahorita no está inconsciente o no. La conciencia también sabe que existe la presencia de Dios. Porque si no, el salmista no hubiese dicho allí que aún en la noche enseñas a mi conciencia, enseñas mi conciencia. Pero ese no es el tema en esta mañana. Quería abrir con ese versículo. Pero el tema de esta mañana se llama, como estaba allí en el flyer, el despertar de un pródigo. Vamos a ubicarnos en Lucas. Yo sé que usted leyó esa historia. No, yo me la sé de memoria. Yo sé qué es eso. Yo voy a escuchar al hijo menor, el hijo mayor. Pero vamos a ubicarnos allí en Lucas capítulo 15. Si usted se pone a ver, allí hay 3 parábolas que van con un mismo objetivo y un mismo propósito. ¿Sabe? La parábola de la oveja perdida, la parábola de la moneda que se perdió también, y la parábola, pues dicen del hijo pródigo, pero aquí no dice el hijo pródigo. ¿Verdad que no? ¿Verdad que la Biblia no dice pródigo? ¿O sí dice? Sí dice, ¿verdad? Pero explica la palabra pródigo, y yo se la voy a explicar en esta mañana. Pródigo significa derrochador, persona que gasta su dinero sin medida, no tiene cuidado de su vida. Escuchen bien, pródigo es una persona que no tiene cuidado de su vida, de lo que hace. Lo hace desmedidamente, todo lo que hace, como venga, pues. También se aplica a aquella persona que se fue a un lugar y regresa tras una ausencia. Ahí viene el hijo pródigo, regresó el hijo pródigo. No sé si han escuchado esa frase. Pero en esta mañana quiero decirte que los 2 hijos fueron pródigos. Los 2 hijos fueron pródigos, el menor como el mayor. En el transcurso de la prédica usted se va a dar cuenta por qué el hermano está diciendo eso. Vamos a leer allí en 15:11. Dice, también dijo, un hombre tenía 2 hijos,
Y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponden. Y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia. Y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí dijo: ¿Cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre le dijo a su siervo: Sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque este es mi hijo, muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino cerca de la casa, oyó la música y las danzas. Y llamando a uno de los criados, le preguntó qué era aquello. Él le dijo: Tu hermano ha venido, y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Y salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él respondiendo dijo al padre: He aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido nunca jamás, y no me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar al becerro más gordo. Él entonces le dijo: Hijo, tú siempre has estado conmigo, y todas mis cosas son tuyas. Amén. Añada bendición a su palabra en esta mañana, Señor. Amén. Esta palabra o esta parábola, si usted comienza a leer el capítulo 15, allí en el versículo 1, vamos al contexto, dice: se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. Y también los fariseos y escribas murmuraban diciendo: Este a los pecadores recibe, y con ellos comía. O sea que tenía comunión con pecadores y publicanos. Pero siempre estaban el grupito de los fariseos, tratando de ver cómo hacer caer a Jesús o cómo hacerlo tropezar. Pero el Señor, como es sabio siempre, Él en su sabiduría eterna, Él le refirió las tres parábolas. Primero, la de la oveja perdida. Después, la de la moneda perdida. Presten mucha atención. En las tres parábolas está hablando de alguien perdido. De alguien perdido. Y las tres parábolas van referentes a cada grupo. A publicanos y pecadores, a fariseos. Por grupo le explicó la parábola. Pero cuando llega a la parábola del hijo pródigo, aquí empieza a hacer referencia de dos hijos. Uno menor y otro mayor. El menor fue más exigente, fue y se acercó al papá y le dijo: dame lo que me corresponde. Fue una actitud exigente. A él le correspondía herencia, pero no era el momento. Eso fue una falta de respeto que hizo ese hijo en esa cultura. O sea, no me interesa tu vida, papá. Dame lo que me corresponde y me voy de mi casa. Y ya, y punto. Y dice la Biblia que les repartió
los bienes. O sea que se los dio a los dos, ¿verdad? Pero uno se fue de casa y el otro se quedó. Pero ambos eran pródigos. Ambos estaban allí en ese tema de la discusión. Pero el hijo menor estaba cansado de estar en la casa de su padre. Quería ser independiente, experimentar el mundo afuera de la cobertura de su papá. ¿Sabes algo? A veces, en el tiempo de servir al Señor, a uno como creyente, te explico en mi experiencia, es que a veces son tantas las dificultades y las pruebas que a uno como que le dan ganas de salir corriendo y dejar todo. Dejar todo. Porque a veces son tantos los golpes que nos da el sistema, que nos da las pruebas que vienen. Y yo me imagino este hijo menor estaba planificando esto desde hace tiempo. Eso no fue de la noche a la mañana, porque a veces las cosas pasan y pensamos, no, eso fue hoy que sucedió y él tomó esa decisión. No, esa decisión venía ya planificada. Tal vez ellos dos lo habían hasta hablado, porque si era hermano mayor y hermano menor, me imagino que dormían en el mismo cuarto, ¿verdad? O cada uno tenía su cuarto, pero había una comunión entre hermanos. Pero el menor fue exigente. Pero hay una actitud que tomó el padre. Si usted lee allí, el padre no le reprochó nada. No discutió ni le dijo nada. Él simplemente le repartió lo que le correspondía, sabiendo que le estaban faltando un respeto al papá. Estando bajo una cobertura, me imagino yo, como él era hacendado, tenía mucho dinero, tenían de todo en esa casa. Pero ¿qué quería el hijo menor? Experimentar. ¿Qué había allá afuera? ¿Qué hay allá afuera? ¿Sabes algo, padre, madre? A veces nosotros como hijos somos malos en el sentido de que nos queremos salir de la cobertura para ver qué hay allá afuera. Ya yo estoy cansado de que un abrazo, esto no, me voy para allá. Ya yo soy mayor de edad. Ya yo cumplí 18. Porque esa es la edad tope. No, tengo 18, ya yo soy adulto. ¿Sabes algo? Hay lecciones que como hijo tienes que aprenderlas viviéndolas. Porque a veces el papá se cansa de decirle y le dice que no, que por aquí, pero se va por ahí. Nos vamos por ahí, por el camino angosto, no por el estrecho. Y llevamos palos por allí. Pero hay lecciones que tienen que ser vividas para poder aprender. Porque a veces los padres se cansan de decirle y no aprenden. Bueno, vete por allí, aprende, cáete, tropieza. Así vas a aprender también. Entonces, este hijo menor se fue, dice la Biblia, que él se fue a una provincia apartada. Y comenzó a faltarle. Llega un momento donde, si nos apartamos del Señor, los primeros días van a estar bien. Sí, esto aquí, amigo para allá, amigo para acá. Pero va a llegar un momento donde va a comenzar a faltarte. Y no te estoy hablando de dinero. No te estoy hablando de que el dólar, no. Te va a faltar la cobertura del Padre. Esa cobertura que estuvo años con él la quiso desperdiciar y se fue a vivir perdidamente. Nosotros a veces queremos vivir fuera de esa cobertura y estando dentro de la iglesia, hermano, que es lo más tremendo. No es que yo estoy bajo la cobertura de la iglesia, no. A veces estamos aquí sentados, pero la mente de nosotros no está aquí. La mente de nosotros a veces no está aquí. Y como joven, aún más son los deleites. Aún más son los placeres que te empiezan a llamar. Empieza la vista como a distorsionarse un poco. Para eso está el padre de la casa, para corregir la visión del hijo. ¿Para dónde va? Entonces, este padre no le discutió nada. Le dijo, está bien, allí está la herencia, llévensela, háganlo. Lo estoy parafraseando, no dice así la Biblia, pero fue la actitud que ellos tomaron. Y dice el versículo 14, él tomó, el 14, y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Dice la Biblia que y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió
a su hacienda para que apacentase cerdos. Véame aquí en este versículo. Para que apacentase cerdos. En aquella cultura, el judío que apacentaba cerdos era algo deprimente, era algo humillante. Pero no había más nada. Era lo que había en ese momento. Y tenía hambre. Y fue y se arrimó a ese ciudadano. ¿Y qué le dio el ciudadano? Le dio a los cerdos. Ok. No le dijo que... El ciudadano le preguntó, la Biblia dice que le preguntó que si tenía hambre. No. El hambre vino después. Cuando él empezó a ver a los cerdos comiendo algarrobo. Y empezó a comer los cerdos comiendo algarrobo y él deseaba, ahí dice que deseaba, ¿verdad? Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. O sea, el ciudadano le dio una porción, esto es de los cerdos. Eso es lo que ellos tienen que comer. Tú, nada. Tú ahí nada más cuidando. Qué malo en ese ciudadano, ¿verdad? Imagínense, con hambre y viendo a alguien comiendo. Entonces dice que lo puso a apacentar cerdos. Eso era un trabajo humillante para un judío, pero había una necesidad en ese hombre. Imagínense ese hombre allí cuidando esos cerdos. Oye, ¿por qué yo estoy cuidando a esta mamá aquí cuando tengo que estar allá con mi mamá y mi papá? En buena casa, comida, y estoy aquí cuidando cerdos. No sé cuál sería, si esa sería la actitud, pero dice la Biblia aquí que después que vio comiendo los cerdos y que nadie le daba, volvió en sí, recapacitó. O sea, un arrepentimiento de este hombre, de este hijo. Y el arrepentimiento no es algo sentimental, hermano. A veces pensamos que porque lloramos mucho o porque, sí, besito. No. El arrepentimiento es un cambio de mentalidad. Que ya no puedo estar haciendo lo que hacía allá afuera, no lo puedo estar haciendo aquí en casa otra vez. Es diferente y tú eres diferente, iglesia. Usted y yo, el Señor nos dio una identidad y este hijo había perdido la identidad. ¿Por qué? Por desobediencia. ¿Sabes algo? Cuando la desobediencia te lleva a un punto donde empiezas a cuidar cerdo espiritualmente. Empiezas a desear comer de esa comida de los cerdos. ¿Por qué? Porque la identidad tuya fue quitada. Pero no te la quitó el Señor, tú mismo. Y volviendo el 17, y volviendo en sí dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí pasando roncha, aguantando hambre? Hay un filósofo llamado Sócrates, lo anoté aquí, lo que él dijo. Dice, Sócrates dijo: no vale la pena vivir una vida que no es examinada. Y él no era cristiano, un filósofo. Llega un punto de nuestra vida, hermano, donde chocamos con esa falta de identidad, esa desobediencia, y tú empiezas a examinar tu vida. Oye, si yo hubiese hecho esto, no estuviera aquí en este lugar. ¿Verdad que sí pasa? Si hubiera hecho caso a mi mamá, a mi papá, si mi mamá me dijo que me metí por aquí y me pasó esto. Pasa. Ahí estás examinando tu vida. Y este hombre estaba en ese momento destruido moralmente. O sea, la moral de él estaba por el piso. Por el piso. Y yo me imagino a este hombre allí pensando, cuidando los cerdos. ¿Cuántos jornaleros en casa de mi papá no pasan hambre y yo aquí pasando necesidad? Ahí vino el arrepentimiento. Ahí vino el cambio de la dirección de su vida. Empezó a direccionar, a ver la vida como es, la realidad. Yo imagino a este muchacho diciendo, mientras caminaba a su casa: ¿qué hago? ¿Qué le digo a mi papá? ¿Qué le digo a mi mamá? ¿Cómo hago? ¿Qué palabras podré expresar? Él tenía miedo, hermano. Él tenía culpa, rechazo. Camino a esa casa, no sabemos qué iba pensando, pero uno cuando es creyente y le falla al Señor, siente culpa. Me van a rechazar.
se van a burlar de mí. Yo imagino a este muchacho sentía lo mismo. ¿Qué hago? ¿Qué le digo a mi papá? Y en su mente, él ya se había rebajado de su identidad. Ya él no era un hijo, se creía jornalero. Se creía jornalero, porque dice que ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Y dice el 18, me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Y el 19 dice, ya no soy digno, vean cómo dice, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Este hombre estaba por el piso, destruido. Su identidad estaba por el piso, destruida también. Se creía jornalero. Y cada paso que este hombre iba dando a su casa, yo no me imagino cómo iba limpiecito así, no, se iba golpeado, maltratado, lleno de, imagínense si cuidaba cerdo, ¿cómo olía ese muchacho? ¿Cómo? Hediondo a cochino. A lo mejor sin bañarse, sucio, todo revolcado. Todo revolcado, ¿verdad? Con el miedo. Ajá, entonces dice el 20. Y levantándose, ¿quién se levantó? ¿Quién se levantó? Padre. ¿Quién se levantó? Padre. ¿El padre o el hijo? El hijo, hermano. Y levantándose, vino a su padre. No basta que te den una palabra. No basta que te diga que tú eres linaje escogido, real sacerdocio. No basta eso nada más. Esas palabras son muy bonitas. Tienes que accionar y levantar. Tenemos que levantarnos, iglesia. Tenemos que levantarnos y venir y decir, Padre, heme aquí. Heme aquí. Este hombre lo hizo con miedo, con temor y con pena, con vergüenza. Pero dijo, me levantaré e iré a mi padre. Y dice el 20, y levantándose vino a su padre. Accionó. Accionó, ¿verdad? Ya, permiso. Accionó. Tal vez un padre en este tiempo tuviera una de estas, ¿verdad? Vamos a claro que sí. Ríe, usted se ríe, ¿verdad? O una chancleta o lo que sea. No, la chancleta de mamá. O con lo que haya, ¿verdad? Yo le voy a poner aquí, ¿verdad? No se emocione, déjeme terminar aquí. Aproveche. Dice la Biblia, este es un padre de aquel tiempo, ¿verdad? Pero un padre en este tiempo, su hijo se fue de casa, derrochó, hizo muchas cosas. Y dice el papá latino, el de aquí de Venezuela, de Colombia, no sé, cuando lo ve de lejos, prepara la correa. Hay uno que la hacen así. Pasa que yo no te voy a hacer nada. Y suena. Yo la hermana como dice, la moja, porque hay pobre David. Gloria a Dios, hermano. Pero este hombre, hermano, dice la Biblia, aquí donde estamos leyendo, vino a su padre y cuando aún estaba lejos, lo vio. ¿Quién? ¿Quién lo vio? Su papá. Tal vez este hombre se asomaba a la puerta. No, mi hijo va a venir, se va a regresar. Él se va a regresar. Tal vez entraba al cuarto, no, yo voy a regalar la cama porque él va a regresar. Dice que cuando lo vio de lejos, ¿qué hizo? Corrió. En aquel tiempo un padre no podía hacer eso después que su hijo se iba de casa. La cultura no se lo permitía. Pero este hombre representa una gracia escandalosa, hermano. ¿Por qué? Una gracia extravagante. ¿Por qué? Porque dice que corrió. Ven acá. Llamo a Ale porque Ale me puede aguantar a mí. Él es el hijo, ¿verdad? Él es el hijo que viene todo maltratado. Yo soy el padre. Dice que cuando corrió, fue y lo abrazó. Lo abrazó. Y no solamente lo abrazó, sino que lo tocó. ¿Verdad que sí? Aplaude fuerte al Señor, hermano. Lo abrazó. Y cuando lo abrazó, lo besó también.
Lo hice porque él me iba a aguantar. Entonces, gloria a Dios. Entonces, dice que corrió y lo abrazó. El Señor Jesús también corrió. Gloria a Dios. Pero lo hizo de otra forma, ¿verdad que sí? En una cruz, derramó toda su sangre. Derramó toda su sangre, hermano. Toda su sangre. Gloria a Y este Dios. padre tal vez pudo estar molesto porque lo pudo haber estado, endurecido, bravo por lo que hizo el hijo. Pero corrió, no le importó la cultura, no le importó que dijeran los vecinos. Porque a veces pasa así. Dile al vecino si corre y lo abraza. Abrázalo, es tu hijo. Porque el hijo no pierde la condición porque se llene de barro. Porque se tropiece, se ensucie. No. Él sigue siendo hijo. Puede pasar años fuera de casa, pero regresa y es hijo. Es hija. Y tú eres hijo, hija. Tu condición nadie la puede quitar porque el Señor ya la pagó en la cruz de Calvario. Y fue sangre. Fue sangre. Fue sangre. No le dijo, te lo dije, no lo agarró a palo, no. Lo abrazó. Lo abrazó. Lo abrazó, hermano. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a su siervo, ¡hey, vengan acá! Llegó mi hijo. Saquen el mejor vestido. Saquen el anillo de él y su mejor calzado y pónganselo. Porque este es mi hijo que estaba muerto y hoy está vivo. O sea, que él pensaba que en su corazón se había muerto. Pero hoy resucitó y está vivo. Y no solamente lo vistió, sino que le puso un anillo. Recordándole que él es hijo y tiene también autoridad en esta casa. Amén. O sea que el Señor te vistió. El Señor te dio un nuevo calzado. Y también te puso un anillo refiriéndose a que tienes autoridad. Tienes autoridad. Sobre todo, tienes autoridad. Tienes autoridad. Y esa autoridad te la da de ser hijo. De ser hijo. Tal vez este hijo menor esperaba un rechazo. Esperaba un te lo dije. Esperaba muchas cosas. Pero lo esperó fue una misericordia. La bondad del Padre. Un amor. Lo esperó la restauración de su identidad. Porque su identidad fue restaurada. En el momento que le puso el anillo, su identidad fue restaurada. Porque el hijo pensaba como siervo, pero el padre lo veía como hijo. Y el padre nos ve como hijo, hermano. Podemos tropezar, podemos caernos, pero él nos sigue viendo como hijo. Solamente pide que vuelvas a casa. Vuelve a casa. Vuelve a casa. Aleluya. Este hijo regresó a casa. Tal vez había preparado su discurso. Lo había hecho una y otra vez para ver cómo salía, pero no era así. Era la forma del papá. Y a veces nosotros pensamos que es a nuestra forma. No, yo voy a la iglesia, voy a hacer esto, voy a hablar con el pastor, con el líder. No, es a la forma de Dios. Es a la forma de tu papá. Es a la forma de tu papá. Y así vengas lleno de barro. Y así vengas lleno de cerdo. Él te va a abrazar y te va a traer de nuevo y te va a sentar a la mesa. Amén. Te va a sentar a la mesa. Y no solamente te va a sentar, sino que te va a decir, disfruta del banquete. Amén. Disfruta de ese banquete. No es que yo no soy digno, eres digno. Eres digno y eres digna. Amén. Sin saber que en la casa del Padre siempre hay misericordia y una misericordia extendida. El miedo prepara discurso, pero el amor del Padre restaura la identidad. Y cuando pienses que estás muy lejos, el Señor está allí cerca. A veces nosotros pensamos así, no, yo estoy lejos de la presencia de Dios, no, que yo no valgo ya nada. Y el Señor allí, empujándote, abrazándote,
es que tenemos que tener la visión de que el Señor siempre está allí. De que el Señor, pase lo que pase, Él siempre va a estar allí porque es su promesa. Es su promesa. Es su promesa. Es su promesa. Vamos a hablar del hijo mayor y con esto ya vamos culminando. El hijo mayor, en el versículo, ¿dónde fue? El 27. Al 25. Y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino, llegó cerca de la casa y oyó la música y las danzas. Y llamando a uno de los criados le preguntó qué era aquello. Él le dijo: tu hermano ha venido, y tu padre ha hecho matar al becerro gordo, por haberle recibido bueno y sano. Entonces, ¿qué hizo? Se enojó. No digo que pasa aquí, pero a veces pasa en otras casas. A veces estamos aquí en el Señor gozoso, pero vino un hermano que estuvo apartado y empezamos, ya viene aquel otra vez. ¿Cuántas veces no se ha ido a la iglesia? Esta es la séptima vez que se va a la iglesia y viene otra vez. Esa fue la actitud del hijo mayor. Se enojó. ¿Por qué? Porque venía el hijo que había malgastado todo. Y sabía tanto del hijo menor que dijo que había gastado todo con ramera. Para ponerle más exageración a la cosa. Ya averiguó y todo. Entonces, es que el Padre siempre es bueno. Siempre. El 29 dice: mas él respondiendo dijo al Padre: he aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido en nada, y nunca me has dado un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero Naguará, líder, pastor, yo siempre he estado allí, nunca me pones en ningún cargo, nunca me pones en esto, siempre estoy allí recibiendo a la gente en la puerta. Gózate, hermano, porque cuando tú recibes a alguien allí en la puerta, lo estás bendiciendo. Que el Señor te bendiga. Bienvenido a casa. Bienvenido a casa. Bienvenido a casa. Porque a veces pensamos que el que recibe es mío, que te está aquí predicando. No, hermano, es la misma gracia. Es la misma gracia. Es la misma gracia. Y la misma misericordia. Amén. Lo que pasa es que, ¿cómo le diría yo? El servicio a Dios y el servicio a los demás es el que te lleva a otros niveles y a otros lugares. Así que sigamos sirviendo, sigamos sirviendo, sigamos sirviendo. Entonces, seguimos allí con el hijo mayor. Ajá. Ni un cabrito me ha dado para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino mira la expresión, tu hijo que había consumido los bienes con rameras, ha hecho matar el becerro para él, y el becerro más gordo. Entonces el padre bueno le dijo, misericordioso, le dijo: hijo, tú siempre has estado conmigo y todas mis cosas son tuyas. Todas mis cosas son tuyas. El hijo menor y el hijo mayor. Iglesia, representamos el hijo menor y el hijo mayor. Todas las cosas son tuyas. Y dice: mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque este tu hermano que era muerto ha revivido, se había perdido y es hallado. A veces decimos: no, hay fiesta en los cielos porque un pecador se arrepintió. Y es una realidad. Y esta historia es igualita. Este hombre estaba perdido por allá y era necesario hacer fiesta. Y cuando usted vuelve al Señor, vuelve a casa, hay fiesta. Hay fiesta en los cielos. Los ángeles se mueven y empiezan a gritar porque su hijo ha vuelto a casa. Amén. Gloria a Dios. Entonces, iglesia, hay una historia que quiero que leamos allí rapidito. En Génesis 41, vamos a Génesis 41. Yo sé que también usted ha leído esa historia, la historia de José. No la vamos a leer todo, es unos versículos. El capítulo 41. El versículo 42 y 43. El capítulo 41. Ya José ahí había sido vendido por sus hermanos, había estado preso, había estado
Le habían pasado muchas cosas a José. En el capítulo 41, el versículo 42 y 43. Dice, entonces Faraón quitó su anillo de su mano y lo puso en la mano de José y lo hizo vestir de ropas de lino finísimo y puso un collar de oro en su cuello y lo hizo subir en su segundo carro y pregonaron delante de él, doblad la rodilla, y lo puso sobre toda la tierra de Egipto. O sea, que José había pasado muchas cosas, vivido muchos procesos, preso, tantas cosas que vivió José, lo vendieron sus hermanos, su propia familia, pero había una recompensa para él, y el mismo rey, el mismo faraón, lo llamó, y le puso un anillo, que él era después, que significaba que era después de él, de faraón. O sea que los procesos, las pruebas, las dificultades que vivimos, son a veces necesarias para promovernos a un lugar nuevo. Pero no podemos huir de los procesos. No podemos huir de los procesos, hermano. Iglesia, tú no puedes salir corriendo del proceso que estás atravesando. Más bien atraviésalo con el Señor. Atraviésalo con el Señor. Dice la Biblia que lo subió en el carro atrás de él. O sea, tenía una honra José. Tenía una honra José. Y esa honra nosotros la tenemos y es mayor. Amén. Y es mucho mayor. ¿Por qué? Porque el Señor te la dio. Amén. El Señor te la dio. El Señor te dio autoridad. El Señor te dio gobierno. Puedes estar pasando un momento difícil. Y es necesario que lo atraviese. Es necesario que lo atravesemos. Pero ese proceso no me puede dejar a mí en el pozo. Ese proceso no me puede dejar a mí en la cisterna. Ese proceso a mí no me puede dejar en el desierto. Ese proceso me va a llevar a mí al palacio, a sentarme a la mesa del rey, a sentarme en la mesa del banquete y comer de esa mesa. Y comer de esa mesa. Y comer de esa mesa, hermano. Y comer de esa mesa. Sin pena, sin vergüenza, sin miedo. No sé qué proceso tú estés atravesando, pero algo sí te digo. Ese proceso te va a promover. Te va a promover. Y no porque yo lo esté diciendo, sino porque su palabra lo dice. Que su palabra, su promesa, no se cansa. Su promesa hoy, 2026, sigue visible y palpable, hermano. Palpable. ¿Tú quieres ver al Señor? A Cristo. Abraza a tu hermano. Tu hermano está allí. Y ese es Cristo que está allí. Es Cristo. ¿Quieres hacer misericordia? Ama a tu prójimo. Y como a ti mismo. Y no solamente a mi prójimo. Dijo Jesús se fue más allá. A tus enemigos. Al que te tira la basura en la puerta de tu casa. Al que se burla de ti porque eres evangélico. Ese tienes que amarlo. Porque la misericordia se trata de amar. Sin condición. Sin condición. No es que yo tengo un mes en el Señor. El Señor te ama por ese mes que tienes en el Señor. No, yo tengo 30 años en el Señor. Por los 30 años te ama también. Su amor no va a cambiar. Su amor no va a cambiar y cambiará. Entonces, iglesia, así con ese rostro sonriente que tú tienes ahorita en esta mañana, ponte de pie. Yo sé que se rió bastante por la correa, por muchas cosas, pero ponte de pie en esta mañana. No le voy a dar correazo. No se asuste. Pero Dios es bueno, hermano. Y su misericordia es para siempre. Para siempre. Su misericordia es para siempre. Tal vez usted se ha sentido como ese hijo menor, o como el hijo mayor, o como José, no sé cómo se ha sentido, pero como se haya sentido, usted es un hijo. Y eso no lo va a cambiar nadie. Nadie. Pero ¿qué quiere el Señor? Que volvamos a casa. Dejemos de vivir en una provincia apartada.
Dejemos de vivir en esa provincia donde me están señalando, donde me están criticando. Salte de allí, corre a donde tu papá. Y él va a correr hacia donde estás tú. Y te va a abrazar, y te va a vestir, y te va a dar anillo, y te va a poner calzado nuevo. Calzado nuevo. Así que en esta mañana yo te invito a que cierres tus ojos allí donde estás. Y vamos a adorar al Señor. Vamos a adorar al Señor en esta mañana. Vamos a adorar al Señor en esta mañana. Vamos, levanta tus manos allí. A veces pensamos que vamos a adorar al Señor y vemos hacia allá. ¿Quién irá a cantar? ¿Quién irá a la adoración, verdad? Pero tú eres responsable también de adorar. Tú eres responsable también de cambiar la atmósfera. Así que hay palabras de adoración en tu boca. Así que abre tu boca en esta mañana. Dice la Biblia, hermano, que el sacerdote entraba cada año. Pero alégrate y gózate porque tú tienes entrada confiadamente al lugar del oportuno socorro. Porque el velo fue rasgado para que entráramos confiadamente. Así que en esta mañana no hay culpa, no hay temor, no hay duda. Así que abre tu boca porque eres un hijo. Abre tu boca en esta mañana. Y si hijo, heredero y coheredero de la gracia. Así que abre tu boca y comienza a adorar al Señor y decirle: Señor, gracias. Gracias porque me vestiste de tu misericordia. Gracias porque me vestiste de tu bondad. Y no solamente me vestiste, Señor, me diste un anillo. Me devolviste el honor de ser hijo. Me diste el honor de ser hijo y no jornalero. Y el hijo entra confiadamente a la casa, abre la puerta, se sienta en la mesa, come, se vuelve a levantar, va al baño porque tiene acceso. Y el acceso te lo dio el Señor en esta mañana. Así que abre tu boca y comienza a decirle: Señor, gracias. Gracias por traerme a casa de nuevo. Gracias por traerme a casa, Señor. Gracias por traerme a casa, papá. Sí, Señor, gracias por traerme a casa. Te doy gracias porque aunque estuve, Señor, en el lobo cenagoso, aunque estuve apacentando cerdos, aunque estuve lleno de barro, tú me abrazaste y me levantaste. Por tu amor, por tu amor, por tu amor. Y aunque te negué 1, 2 y 3 veces, tú me volviste a traer a casa y me dijiste: apacenta mi cordero, apacenta mi cordero, apacenta mi cordero. Esa palabra sí se la dio Pedro, pero hoy te la da el Señor a ti en esta mañana. Vamos, levántate y dile: Señor, heme aquí. Tengo 1 mes, 2 meses, 3 meses, tengo 15 años en tu presencia, pero yo quiero ser amado por ti. Yo quiero ser amado por ti, Señor. Yo quiero ser amado por ti, Señor. Vamos, abre tu boca. Exprésale amor al Señor, gratitud en esta mañana.